Damos gracias a Dios por este tiempo. Esperamos que hayan tenido una semana llena de la bendición del Señor, del respaldo, la cobertura, de esa paz que todos necesitamos en todo momento. Sabemos bueno, el tiempo de cada uno de ustedes es importante. Sabemos que a pesar de las ocupaciones que cada uno de nosotros podamos tener, pues estamos atentos al llamado y a la convocatoria que nos hace el Señor Jesucristo en primera persona, porque Él es el que nos invita a escuchar su palabra semana tras semana y día a día. Como siempre, pues de parte de todo el ministerio que estamos conformando de parte de Visión al Mundo España, le damos la cordial bienvenida a los que se han ido incorporando y a los que se vendrán incorporando a lo largo de esta enseñanza, también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Pues decirle que cuentan con nuestro apoyo, con nuestras oraciones, oramos por cada uno de ustedes semana tras semana y damos gracias a Dios por sus vidas también. Como siempre, pues vamos a comenzar con un tiempo de alabanza y adoración. El tema del día de hoy lo hemos titulado La paciencia, más que digamos un fruto, que es parte del fruto del Espíritu Santo, digamos también que es una virtud, ¿no? Que cada uno de nosotros debemos desarrollar en nuestro diario vivir. Y como parte de las herramientas que cada semana le vamos dejando, pues también esperamos que esta sea de mucha bendición para todos ustedes y que no solamente se quede con nosotros, como siempre lo hemos dicho, sino que podamos compartirla con muchas más personas. Es importante que nosotros hagamos famoso a Jesús y la forma de hacerlo famoso a Él es nosotros compartiendo cada una de sus palabras, sus enseñanzas, dando de eso de lo que Dios ha colmado en nuestros corazones, en nuestra vida. Es parte del amor y como muchas veces también escuchamos, y ayer veíamos una película y nos decía que la única forma que tenemos nosotros de conquistar el mundo es a través del amor, y el amor es sinónimo de Jesucristo. Amén. Vamos a compartir esta alabanza. Como siempre, pedirle que estemos en reverencia este tiempo, darle ese lugar al Espíritu Santo, que es el lugar especial, el lugar donde Él quiere ministrarnos, que nosotros nos sumerjamos a través de estas notas musicales que claramente tienen que ver con referencia a lo que va a ser el tema que compartiremos el día de hoy. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y
tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Bueno, damos gracias a Dios a los que se han venido incorporando. Bienvenidos a todos. Como les comentábamos en un principio, pues vamos a estar tocando el tema del día de hoy, titulado La paciencia. Eh, Como bien hacíamos referencia al comienzo de la conexión, digamos que es una virtud, digamos que también es parte del fruto del Espíritu Santo. Y así como yo sé que en cada circunstancia nosotros esperamos también tener los mejores resultados, pues es importante que nosotros fortalezcamos este músculo que Dios quiere darnos como herramienta el día de hoy. Muchas veces podemos preguntarnos o hemos dicho, mejor, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros, tu tiempo es perfecto, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta? Yo creo que infinidades de veces lo hemos repetido cada uno de nosotros. Muchas veces lo repetimos, pero digamos, pongamos en mayúscula este pero, cuando la voluntad de Dios es que nosotros esperemos, suele cambiar esa perspectiva que nosotros tenemos de lo que es la espera. Hagamos ahora otro ejercicio. Los invito a que hagamos este ejercicio. En base a esto, ¿estamos nosotros dispuestos a esperar? ¿Tomamos la espera cuando nos toca esperar con agrado? ¿O estamos realmente nosotros dispuestos a esperar el tiempo perfecto de Dios? ¿O buscamos atajos muchas veces para reducir esa espera? Es importante que nosotros hagamos este ejercicio internamente mientras nosotros desarrollamos este tema. Pero recuerden, y le hago mucho énfasis en esto, seamos sinceros con Dios. Es lo importante. Nosotros actualmente estamos en medio de una sociedad y no es para ninguno de nosotros, digamos, algún tabú o algo nuevo que vamos a descubrir el día de hoy, que está acostumbrada a que como los tiempos son acelerados, pues todos los tiempos se recorten. Digamos que cuando nosotros mandamos un mensaje de WhatsApp y tú ves que ya tiene dos viñetas azules, tú esperas que inmediatamente te den una respuesta. Y si no lo haces, lo tomas como algo que, bueno, la persona es descortés, o cuando mandamos un email, esperas también que te respondan con la inmediatez que tú lo enviaste. Y es importante que nosotros hagamos ese análisis en nuestras vidas, porque estamos viviendo en un tiempo que es muy acelerado, es cierto, pero la palabra de Dios nos llama a nosotros, como conocedores de la libertad en que nos brinda en Cristo, a fortalecer este músculo o la virtud que conocemos como paciencia. Porque, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros nos ofuscamos o digamos también nos impacientamos cuando no obtenemos la respuesta en el tiempo que nosotros creemos que es el apropiado? Pues en nosotros surgen cosas que no son beneficiosas para nuestra vida. Y si no son beneficiosas para nuestra vida, indudablemente para nuestro entorno tampoco lo va a ser. Es importante que nosotros tengamos el claro entendimiento que a lo largo de esta enseñanza nosotros vamos a estar compartiendo una serie de características que a nosotros nos van a ayudar pues a que nosotros en medio de ese tiempo de espera nosotros podamos esperar pacientemente, como dice la palabra de Dios. Fíjense que el libro de Salmos capítulo 40, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y esta prédica, valga la cuña, la predico para ustedes, pero también me la predico a mí mismo, porque yo realmente, bueno, y por aquí hay muchos familiares míos, mi abuela, por ejemplo, hay muchas personas que me conocen, pues, y saben que
suelo impacientarme muchas veces, o digamos lo hacía, porque estoy tratando de fortalecer ese músculo en mi vida, así como también estoy predicándole a ustedes, me estoy predicando a mí en este momento. ¿Qué sucede cuando nosotros nos impacientamos? Por ejemplo, yo les voy a dar un testimonio mío cuando yo me vine acá a España, por ejemplo. Aquí en España las cosas son totalmente distintas de Venezuela. Para los que no saben, bueno, nosotros, la mayoría de los que estamos acá en el grupo somos venezolanos. Hay de algunas otras nacionalidades, pero la mayoría de los que conformamos Visión al Mundo España, pues somos venezolanos. En Venezuela, pues los tiempos, digamos, burocráticos pueden ser medianos, pero aquí en España son excesivamente largos. Y eso a mí causó un impacto muy grande, porque cuando yo vine acá, y le comentaba a Grisel, porque yo antes de predicarlo acá, le predico primero a mi esposa para que me dé su visto bueno de cómo va a salir la enseñanza. Pero yo le decía a Grisel, wow, cómo el Señor trabajó en mí en medio de este tiempo que yo tuve que esperar, ¿no? Porque la paciencia fue fortalecida en mi vida. Y no crea usted que la paciencia va a ser fortalecida en nuestras vidas solamente diciendo, soy paciente. Eso es totalmente contrario a lo que nosotros vamos a obtener. Nosotros vamos a fortalecer la paciencia en medio de una circunstancia o una situación donde ese músculo en nosotros se vaya desarrollando. En mi caso personal, pues en mi caso fue ese tiempo de espera que tuve en la espera de mi esposa, de mis hijos, de los papeles que tenía que tener aquí en España. Aquí como les comentaba, pues todo es un tiempo muy largo para esperar. De verdad que yo pasé aquí 7 meses o 6 meses, sí, 7 meses, y para mí fueron 10 años. O sea, en medio de ese tiempo yo viví muchas cosas. eh, Creo que lo permitió Dios para mí fortalecer esta virtud. Digamos que también es una virtud que todavía estoy perfeccionándola, porque no digamos que soy el más paciente de todos, porque les mentiría a ustedes y me estaría mintiendo yo y primeramente a Dios. O sea, digamos que en medio de ese tiempo Dios me sometió a diversas circunstancias donde siempre encontraba como respuesta, tienes que esperar, tienes que ser paciente. Si iba al trámite que estaba realizando, pues de parte mía para obtener los papeles aquí en España, mira, tienes que esperar a que te manden un correo electrónico. Usted sabe, y yo creo que usted, esto no solamente me ha pasado a mí, pero usted sabe lo que agobia cuando a ti te dicen tienes que esperar un correo electrónico y no lo recibes. Eso es algo que a nosotros nos incomoda, nos impacienta, digamos que no hallamos cómo buscar ese atajo y en mi caso mi atajo, que más adelante voy a describirle que forman parte de esos atajos, mi atajo era decirle a mi esposa, porque de verdad que no compartí esta experiencia con muchos hermanos, sino que bueno, Dios puso a mi lado a mi esposa y lo compartía con ella. Y le decía, para mí lo más sensato es devolverme, porque creo que aquí no voy a aguantarme este tiempo. Entonces, bueno, lo importante de tener una mujer virtuosa, una mujer entendida en los caminos del Señor, que me decía, oye, espera, ten paciencia, las cosas no son así. Recuerda que no solamente se trata de predicar la palabra, sino también vivirla. Y ahí es donde nosotros somos procesados. Ese es un ejemplo que yo quería comentarle con ustedes. Y bueno, si se fijan bien, hice, digamos bien, esperar en ese tiempo, porque gracias a Dios mi familia pudo venir a España para la gloria de Dios. Ellos pudieron venir en el mes 8, vinieron acá a España, gracias a Dios, pues, julio del 2019. Y bueno, gracias a Dios ese tiempo de espera valió la pena, porque gracias a ese esfuerzo que esperamos y que el Señor nos animó a creerle, porque digamos que la paciencia va en relación con la fe, con el amor, con la pasividad. Digamos que todo ese conglomerado de lo que es el Espíritu Santo es un músculo que se desarrolla en nosotros. Y bueno, aparte de ello, es pues que damos gracias a Dios que nosotros podamos estar acá en este día compartiendo la palabra de Dios, porque ustedes se imaginen que yo hubiese buscado ese atajo de irme simplemente y no esperar el tiempo perfecto de Dios, digamos. No estuviésemos, digamos, por lo menos mi esposa y yo aquí compartiendo la palabra con ustedes. De pronto estuviésemos en Venezuela y algo del Señor estuviésemos haciendo, pero la voluntad de Dios, como les comentaba al principio de la enseñanza, es buena, es agradable y es perfecta. La paciencia, mis hermanos, amigos, familiares, no es una característica natural. Olvidémonos de ello, eso no es una característica nata en nosotros. Nosotros no nacimos con paciencia. Y más en estos tiempos donde estamos en tiempos acelerados, pues se nos hace más complicado practicarla. Sino que es un don de Dios que da como fruto del Espíritu Santo. De manera que es indispensable que usted y yo cooperemos con el Espíritu Santo mientras desarrollamos esa paciencia en nosotros. Cooperación.
no atajo. Nosotros tenemos que cooperar con Él. ¿Cómo cooperamos? Siendo obediente al tiempo perfecto de Él. Lo proclamamos muchas veces, como lo empezamos diciendo en la enseñanza. El tiempo de Dios es perfecto. Usted y yo muchas veces hemos dicho esa cita bíblica, pero cuando nos toca esperar, ahí decimos, bueno, Señor, tu tiempo es perfecto, pero yo creo que no está acorde a mi tiempo. Estamos haciendo allí de Dios que lo ponemos digamos, en una posición a Dios, ponemos nosotros a Dios en una posición como que, Dios, tú sabes todo, pero de esto no. Y es totalmente lo que no debemos hacer nosotros. Esa característica de que Dios, o digamos, este don que Dios pone en nosotros para que lo desarrollemos, tiene como finalidad salvarnos de un dolor de la desobediencia. En el caso que yo les comentaba, pues, yo no lo podía ver, o sea, yo tenía mis expectativas puestas que cuando llegara aquí en España pudiésemos establecer una obra para Dios y predicar el Evangelio. Esas eran mis expectativas cuando estaba en Venezuela, cuando estaba en el aeropuerto, cuando llegué al aeropuerto de Madrid, pero cuando me tocó esperar, ahí dije, wow, Señor, yo creo que el tiempo es mucho, creo que no lo voy a lograr, pero decidimos obedecerle y aquí estamos. Consideremos, familia y amigos, hermanos, los siguientes pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esperar en Dios. Veamos lo que nos habla el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 7 nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres. Y el versículo principal, pues que digamos que hicimos en base a lo que es la enseñanza, que es el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Podríamos definir nosotros la paciencia de diferentes maneras. Podríamos decir que es perseverancia, estar en calma y sin queja al estar en algún tipo de estrés o molestia. Podríamos decir también de la paciencia, que es tener un carácter agradable. También podríamos decir que de la paciencia, que es la voluntad de esperar. Y ahora bien, ustedes podrán decir, bueno, está bien, entendemos esos conceptos, pero ¿por qué realmente nosotros necesitamos tener paciencia? Y la pregunta es totalmente válida. Hay ocasiones en las que debemos tomar decisiones, mis hermanos, pero no sabemos qué hacer. Yo creo que eso solamente no me pasa a mí, sino nos pasa a todos. Creo que en el tiempo de tomar decisiones, y creo que no es la primera vez que lo comparto con ustedes, para mí es un tiempo muy crucial. Yo suelo tomarme esa toma de decisiones bastante a pecho, digamos, como creo que lo deberíamos hacer, pero en mi caso pues me complica bastante porque la decisión la analizo en base a lo que dice la palabra de Dios primeramente, pero quiero que esa decisión que yo tome no afecte a mi entorno, a mi familia, porque cada decisión que nosotros tomemos es indudable que va a tener una repercusión para bien o para mal en nuestro entorno y en nuestras vidas. Eso es importante. Por eso es que el Señor hace tanto énfasis en que este fruto nosotros lo fortalezcamos en nuestras vidas. Si el Señor nos muestra que debemos esperar, tenemos que ser pacientes. Es fácil decirlo, pero hacerlo es complicado. Pero no imposible, ojo, con esto no quiero tampoco decirle que sea imposible que nosotros no fortalezcamos este músculo, no. Si el Señor lo mostró en la palabra, es porque usted y yo estamos llamados a hacerlo con el poder del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas pueden ser limitadas, pero con el que contamos, que es el Espíritu Santo de Dios, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La mayoría de nosotros nos negamos muchas veces a retrasar las decisiones, pues deseamos que Dios obre de acuerdo a nuestro tiempo. Digamos que nosotros decimos, como lo comentábamos hace unos minutos atrás, bueno, Señor, yo creo que esta oportunidad, por lo menos digamos algo en el ámbito laboral, digamos, esta oportunidad, Señor, si yo la dejo pasar, yo creo que no se va a presentar más. ¿Usted cree que si algo es de Dios, Dios no se va a encargar de ponerlo en su camino hoy, mañana y siempre? Es indudable. Si es algo de Dios, Dios se va a encargar de que esa oportunidad se repita en nuestras vidas. Es importante eso, que nosotros asimilemos este aspecto. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros cuando tomamos esa decisión y decimos, Señor, es la oportunidad de mi vida y si la dejo pasar, pues no la voy a encontrar más. Estamos diciendo, cuando Dios nos manda a esperar, Señor, yo creo que yo tengo una perspectiva más amplia de la que tú tienes y es totalmente distinto. Nosotros tenemos una visión limitada, pero tenemos un Dios que tiene una visión infinita. Como muchas veces compartimos y decimos,
proclamamos, declaramos que Dios es eterno, nosotros tenemos que saber que alguien que es eterno, pues tiene la perspectiva desde el día 1 hasta el día 100 que nosotros estemos aquí en esta tierra. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso es que es importante que usted y yo asumamos digamos, este reto o asumamos esta virtud en nuestras vidas como lo que es, como el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Él lo que busca en definitiva es protegernos a nosotros de las malas decisiones. Eso es lo que Él quiere hacer a través de desarrollar ese músculo en nuestras vidas, esa virtud. Como buen padre, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. La impaciencia, digamos que es el resultado opuesto de tener paciencia, trae como resultado los siguientes errores. Y ustedes me podrán corregir luego de la enseñanza. La suposición, porque muchas veces suponemos, como les decíamos, bueno, Señor, yo creo que esta oportunidad no va a llegar más. Yo creo que si no hago ese viaje ahorita, pues imagínate cuándo yo puedo hacer ese viaje. Mira lo que tengo. Nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, sacamos los costos, nos damos el vuelto y decimos, ejecuto, antes de que Dios diga sí. Yo no sé si ese era el único que a mí me pasa eso, pero yo lo he hecho. Yo no sé si usted lo habrá hecho. Por eso le decía al principio de la enseñanza, seamos sinceros con Dios. Analicemos en medio de esta enseñanza eso que Dios quiere hablarnos en este día. Si demora en responder nuestra petición, suponemos que podemos seguir con nuestros planes adelante. Tan sencillo como eso. Así somos nosotros los seres humanos. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser entes de cambio en este mundo, a demostrar el poder de Dios a muchas personas y que sí podemos nosotros regirnos por esas leyes, aunque no me gusta llamarlo leyes, son las leyes de Dios, pero digamos esa protección que Dios nos brinda a nosotros, porque nosotros lo hemos traducido en leyes, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces muchas veces cuando tú le predicas a una persona, oye, pero es que tu Dios, porque así dicen, yo no sé si sea el único que me han dicho de esa forma, es que tu Dios pone muchos peros, muchos no. No, hermano, no, familia, Dios no pone peros y no en nuestras vidas. Dios lo que trata es de evitarnos que nosotros tropecemos con una piedra y que nos afectemos a nosotros y que afectemos a nuestro entorno. De eso trata los no de Dios, de protegernos, de guardarnos en su perfecto y total amor. Muchas veces también usamos la palabra de Dios misma indebidamente y tratamos de justificarnos con versículos bíblicos y decimos, bueno, Señor, pero aquí tú dices que clama a mí y yo te responderé, y si tú yo te clamé, pero si no me has respondido yo tengo que ejecutarlo, Señor, porque oye, ¿cuánto tiempo voy a esperar? Yo no tengo ese tiempo infinito como lo tienes tú. Muchas veces somos osados de esa forma. Entonces nosotros buscamos de justificarnos a través de la palabra en la toma de decisiones. Ojo, ya habiéndola tomado, porque de antemano ya nosotros sabemos qué decisiones vamos a tomar. Muchas veces también manipulamos, también podemos intentar manipular las circunstancias para justificar nuestras acciones. Todos estos métodos que les he comentado solo nos perjudican. Por eso es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos en medio de toda la complejidad de la vida. ¿Quién aquí opina que la vida es fácil? Yo no creo que la vida es fácil. La vida es lo más complejo que uno puede ver. Es una complejidad que yo lo comparto siempre con mi esposa. De verdad que para mí, para Jonathan Ravelo, lo que significa la vida, pues es bastante complicada. Abarca muchos aspectos, muchas circunstancias. No solamente tú eres el protagonista de tu vida. El que te diga eso te está diciendo algo totalmente contrario. Tú no eres el protagonista de tu vida. El protagonista de tu vida es Jesús. Sin embargo, tu toma de decisiones, si no la basas en ese criterio de que tu vida la diste para Jesús, pues va a ser algo catastrófico, va a ser algo desastroso lo que tú puedas tomar con tu vida. Por eso es que muchas veces nosotros damos gracias a Dios porque ustedes, los que nos escuchan a través de las redes sociales y los que se conectan semana tras semana, han escuchado esa voz del Señor y ese llamado de atención con amor que nos brinda Él para escuchar de estas herramientas que nos brinda cada uno de nosotros semana tras semana. Es importante que nosotros seamos un reflejo de esa luz que Cristo depositó en nuestras vidas. Que nosotros con ese ejemplo, no solamente con palabras, porque yo de decirte palabras te puedo decir todos los salmos, te puedo decir todos los proverbios, Juan, Lucas, Marco, todo. Tú me puedes decir cuál es el Pentateuco, Jonathan. Bueno, son los primeros 5 de la Biblia, pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que tú seas consecuente entre lo que dices y lo que haces. De eso se trata Cristo. De eso se trata Cristo, que cuando tú me veas a mí, tú digas, oye, de verdad que el Evangelio cambia, de verdad que el Evangelio tiene repercusión en la vida de las personas. De verdad que el Evangelio es lo que necesitamos a nivel mundial para cambiar este mundo que está caído y que necesita del amor de Cristo día a día.
Fíjense que me gustaría tocar un ejemplo bastante palpable de lo que es una persona impaciente y las consecuencias que conlleva la impaciencia en nuestras vidas y a nuestro entorno. Fíjense que el primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 5 al 12. Usted tome nota allí, yo voy a parafrasearlo, pero después ustedes en su casa puedan allí tener un estudio de este versículo, de este capítulo. Aquí estamos hablando del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Después del tiempo del éxodo, ellos pidieron, el pueblo de Israel, me refiero cuando digo ellos, pidieron un rey a Dios, y pues Dios se plació pues de designar a este hombre pues como el primer rey de Israel. Saúl tenía, digamos, ese privilegio de ser el primer rey de Israel. En ese tiempo había un profeta, creo que lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, que se llamaba Samuel. Samuel era digamos, el sacerdote que Dios había asignado para ese tiempo, para ser un mediador entre el hombre y para ser un mediador entre Dios. Él fungía esa función que usted y yo hoy hacemos de orar a Dios, que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que se sacrificó como el cordero inmolado. En ese tiempo, digamos, representativamente estaba la figura de Samuel. Samuel era el que se encargaba de que cuando Saúl necesitara algo de parte de Dios, él iba y consultaba y Dios le daba la respuesta y él se la transmitía a Saúl. Cosa que nosotros no necesitamos hoy en día. Nosotros, gracias a Dios, gracias a ese amor que nos mostró en la cruz del Calvario, tenemos libre acceso delante de la presencia de nuestro Padre. Usted y yo sepamos que tenemos ese libre acceso de consultar, de ir, de entregarle nuestras cargas y de vivir una vida plena allí delante de la presencia de Dios, en primera persona. En este tiempo, pues digamos que este versículo bíblico en este capítulo se enfoca principalmente en cuanto Saúl tenía a su alrededor. En este tiempo el pueblo de Israel siempre vivía en constante pelea, siempre vivía en constante lucha, porque muchas veces querían quitarle su territorio. También Israel, digamos, el pueblo de Israel necesitaba abarcar más territorio y bueno, siempre era una constante lucha que había allí. En esta parte bíblica nos habla de que el pueblo filisteo había rodeado al pueblo de Israel como nunca antes se había visto. Ellos se encontraban en una situación bastante delicada, incluso partiendo de desventaja. Digamos que Saúl le dice a Samuel: oye Samuel, mira, estamos pasando por esto, ¿qué debemos hacer? Dime, ataco, espero, ¿qué hago? Dímelo tú, consúltalo con Dios y dile qué es lo que me corresponde a mí hacer en este tiempo. Saúl le da una clara respuesta de parte de Dios. Samuel le dice: Saúl, tienes que esperar 7 días a que yo llegue donde estés tú para yo ofrecer el sacrificio, y a partir de ese sacrificio yo te voy a decir qué Dios quiere que hagas. Y digamos que en esta peculiaridad Saúl se hace muy semejante a nosotros. Digamos, no los voy a poner a ustedes como ejemplo, porque muchos pueden decir: bueno, hermano, yo no soy así, pero yo, Jonathan Ravelo, puedo llegar a ser así. Puedo llegar a adelantarme antes de que Dios me dé la respuesta. O digamos que lo hacía anteriormente, porque como les decía, estoy tratando de fortalecer este fruto del Espíritu en mi vida. Soy un hombre, hermano, y yo sé que cada uno de ustedes también pasan por esas circunstancias y situaciones y somos del polvo, Dios lo sabe, y lo importante es que nosotros seamos sinceros delante de Dios. En este instante, pues digamos que Saúl, para esos 7 días para Saúl representaron una eternidad. Y él tenía una clara dirección de Dios que le decía: espera los 7 días a Samuel, que Samuel te va a dar la respuesta. Pues llegó el día 7 a las 3 de la tarde y ya Saúl decía: oye Señor, yo creo que tú te equivocaste porque Samuel no llega. ¿Será que le pasó algo en el camino? Yo como que tomo las cosas por mis manos, porque bueno Señor, yo creo que este hombre no va a llegar hoy. Y hace lo que nosotros no debemos hacer. Este hombre presentó el sacrificio él, cuando ningún hombre, aparte de los sacerdotes, debía hacerlo en ese tiempo. Esto trajo una consecuencia catastrófica para la vida de Saúl. Indudablemente lo que encontramos en la palabra, que nos habla de que desde ese momento Dios desechó de su corazón al rey Saúl. Ya no fue lo mismo para Dios. ¿Por qué? Porque Dios aprecia mucho de usted y de mí que tengamos paciencia y seamos obedientes en medio de esa paciencia, en medio de ese tiempo de espera, que nosotros nos gocemos. Es difícil decirlo, es difícil practicarlo, pero a eso nosotros estamos llamados.
Nosotros no contamos con, como les decía, con la fuerza de nosotros mismos. Nosotros contamos con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos llamados a esperar en ese tiempo con gozo, con alabanza, con pandero, saltando, expectante a lo que Dios quiere hacer y al tiempo perfecto, porque Él le había dado una clara dirección a él. Espéralo, no te impacientes, espéralo que al séptimo día Él va a llegar. Sin embargo, pues Saúl hizo lo que quiso y allí acabó la historia de lo que hubiésemos dicho el día de hoy, uno de los mejores reyes de Israel. No podemos decir eso en este momento, porque Saúl en ese momento desobedeció a Dios y de verdad que el final de Saúl fue muy deplorable. No era para lo que Dios lo haya llamado en ese momento. Y también como ese ejemplo podemos encontrar el ejemplo del pueblo de Israel. Este es muy sencillo, este lo vemos en Éxodo 32. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos de ello? Que cuando el pueblo fue sacado con manifestaciones de milagros, señales y prodigios de Egipto, pasó el desierto, 40 años, pues Dios se glorificó en la vida de cada una de estas personas, de su descendencia, le daba maná del cielo, pues hacía que brotaran de rocas aguas. Para mí eso es una cuestión bastante palpable del poder de Dios. Sin embargo, cuando Dios lo sometió a tiempos de espera, digamos que el pueblo no lo hacía obedientemente. Cuando Moisés tuvo que ir 40 días y 40 noches a recibir esa palabra, esa dirección, esa claridad como líder de Dios para transmitirla al pueblo, digamos que el pueblo también pensó como Saúl: Señor, yo creo que tu tiempo es mucho, yo creo que esta espera no es para mí, yo creo que si bien tú me dices que espere, pues yo creo que el tiempo es mucho y para mí significa pues bastantes cosas que dejar de hacer. Y vemos también un resultado bastante complicado con el pueblo de Israel a partir de ese momento, que es lo que Dios quiere evitarnos a usted y a mí en este día. Amén. Damos gracias a Dios. No es una palabra fácil de digerir, la paciencia, pero es importante que nosotros la prediquemos. ¿Cuáles son los requisitos de la paciencia? Primero que todo, fe en Dios. Yo creo que eso va muy de la mano, la paciencia con la fe, porque la paciencia requiere de algo que no hemos visto, del tiempo que tenemos por delante para tener un final que vamos a obtener sí o sí, porque Dios nos ha prometido, si nos promete esperar es porque Él lo va a hacer, pero en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y esto me lleva también a darle un testimonio de lo que nosotros estamos viviendo aquí también como obra naciente, como grupo. Muchas veces viene a mí la desesperación de, oye, Señor, ¿cuándo vamos a tener local? Señor, ¿cuándo va a crecer el liderazgo? Señor, ¿cuándo nos vamos a multiplicar? Señor, ¿cuándo va a ser ese tiempo? No crean ustedes que yo no tengo luchas por eso. Yo tengo luchas como todo hombre. En mí vienen esos pensamientos y lo comparto con mi esposa. Y ella me dice, bueno, vamos a tener paciencia. Si Dios nos llamó para este tiempo, pues Él se va a encargar en su tiempo perfecto de proveer todo aquello que necesitamos. Y ciertamente no está distante, no está, digamos, fuera de contexto, porque se imaginen que nosotros en nuestra fuerza, pues digamos, bueno, este es el local y este es el tiempo. ¿Qué puede pasar en el tiempo actual? Que todos los que estemos allí podemos ir hasta presos, porque no es el tiempo ahorita. Dios nos está llamando a esperar. Sean pacientes que cuando mi tiempo lo indique y la voluntad perfecta de Él abra las puertas, pues todo va a ocurrir de una manera que fluye, que uno se queda pues sin palabras, porque yo sé que ustedes también en los tiempos de espera, cuando uno está en la prueba, uno está, oye, agobiado, uno se siente que no puede más, pero cuando tú pasas la prueba, tú dices, wow, Señor, esto fue una tontería, no sé por qué me compliqué tanto la vida en ese tiempo, o sea, lo que tú me llamabas era algo fácil de hacer, por eso es que le digo, la palabra es fácil de escucharla, pero es difícil de ejecutarla. Es difícil de ejecutarla porque nuestra carne se opone a la ley de Dios. Se opone como digamos, crea un rechazo, y como nosotros vemos que el mundo es tan cambiante, tan rápido, nosotros queremos adaptarnos a ese tiempo y nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que se maneja en sus tiempos, no en los tiempos nuestros. El tiempo de Él es un tiempo Kairos. Nosotros vivimos en un tiempo crono y nosotros nos cronometramos a 24 horas. 8 horas trabajo, 3 horas le dedico a mi familia, me acuesto a las 9 y me levanto a las 6. Dios no es así. Dios no se acuesta a dormir primero que todo. Dios no se maneja bajo esos tiempos. Dios te puede decir mañana y es dentro de 10 años. Dios te puede decir dentro de 10 años y es mañana. Lo importante es que nosotros en medio de ese tiempo, así como tuvo Abraham esa prueba de que tenía 80 años y su esposa también tenía mucha edad y esperó ese hijo con paciencia, nosotros estamos llamados a ser como ese hombre. Por eso es que Dios lo llama su amigo.
Por eso es que nosotros conocemos hoy a Abraham como ese hombre famoso en ese galardonador de la fe en Hebreos 11. Nosotros podemos deleitarnos ahí y decir, wow, Abraham, este hombre es reconocido por Dios y Dios lo tiene en alta estima. ¿Pero por qué? Porque él confió en Dios, tuvo fe en Dios y esa fe lo llevó a esperar pacientemente en la promesa que él le había hecho. También tenemos como algunos requisitos para la paciencia, la obediencia, y también es un significado de madurez. Sí, madurez. Es madurez cuando usted y yo esperamos pacientemente. Para seguir la dirección del Espíritu Santo debemos estar dispuestos a obedecer a Dios y a esperar con paciencia. También es un indicador de nuestra madurez espiritual. Muchas veces cuando nosotros, y es difícil no decirlo, o sea, yo sé que no resulta decirle a Jonathan Ravelo inmaduro cuando no esperas, pero es así, Jonathan Ravelo. Cuando tú no esperas, eres un inmaduro. Cuando no eres paciente, no estás cumpliendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y me lo digo en primera persona, porque a lo mejor ustedes todos son pacientes y tienen ese músculo fortalecido más que yo, ¿verdad? Discernimiento en los tiempos de Dios también. El Espíritu Santo nos guía en la respuesta al tiempo apropiado de nuestras peticiones. Y si todavía no es la voluntad de Dios, familia, hermano, amigos, también debemos darle gracias a Dios por esperar en ese tiempo. También digamos que es el amar a Dios. La obediencia al Señor es una evidencia de nuestro amor a Él. Es indudable que nosotros como padres, los que tenemos el privilegio de tener hijos, cuando un hijo a nosotros obedece a rajatabla la instrucción, tú dices, oye, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Mira lo que le pedí y wow, Señor, cómo cumplió a cabalidad lo que le dije. Así se siente Dios de nosotros. Con esa expresión de amor. Entonces nosotros hagámonos este ejercicio, saquémosle una sonrisa a Dios cada vez que cuando venga nuestra vida a tocar esperar, esperemos con paciencia. También digamos que es determinación para esperar. Fíjense lo que nos dice el libro de Salmos capítulo 32 versículo 8. Afirma, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nos negamos a buscar la guía de Dios y somos impacientes, no recibimos los resultados esperados. Esperemos lo que sea necesario, mi familia, hermanos, amigos, hasta que Dios en su sabiduría nos diga qué hacer y siempre esa será la decisión más acertada que usted y yo podremos tomar. La paciencia, ¿por qué podemos hacernos también estas preguntas? Ya estamos culminando. Podemos hacernos esta pregunta y podemos decir, ¿por qué la paciencia es un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios? Es esencial para llevar una vida de obediencia. Debemos escucharlo y en ocasiones poner de lado nuestros deseos y las opiniones personales, contar de esperar en su dirección. Nosotros estamos llamados a que en medio de la espera estemos expectantes a eso que nosotros le hemos pedido a Dios y a que vamos a escuchar esa respuesta en su tiempo perfecto. Es esencial también para establecer buenas relaciones. Mire, yo les digo, en esta semana ha sido bastante movida para mí. Algunos hermanos están pasando por algunas circunstancias, por situaciones totalmente, algunos hemos estado orando en el grupo de oración por ellos y bueno, necesitan pues en algún momento que le den una palabra de ánimo, de aliento. Y el Señor también, por eso les decía que en mí no se ha completado esa fortaleza del músculo, porque en medio de este tiempo me han estado llamando que sea a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque tenemos un cambio de horario bastante significativo con estas personas que están pasando por la situación. Y eso me lleva a mí a tener paciencia para establecer buenas relaciones. Yo sé que cuando usted también tenga esa cualidad que tenga que ejercitarla, usted también lo va a hacer de una forma agradable. Digamos que no es que no lo quiero atender, pero levantarte a las 2 de la mañana, atender un teléfono, tú primero piensas que es una emergencia. No piensas que es algo que la persona está sufriendo en su vida. Pero bueno, Dios ha puesto esa paciencia y me ha ido fortaleciendo ese músculo en medio de este tiempo para yo entender que cuando esa persona necesite llamarme o esas personas necesiten llamarme, pues ellos están buscando un tiempo
de donde se han afirmado en la palabra de Dios. Y sé que Dios está tratando conmigo en medio de este tiempo, así como les comparto. Por eso es que me pareció bastante interesante compartir con este tema de la paciencia con ustedes, porque si no es ahora, en algún momento le va a tocar. Y por aquí está nuestra pastora, y yo sé que ella tiene mucho más recorrido que lo que pueda tener yo o podemos tener nosotros en cuanto a establecer buenas relaciones y lo que conlleva la paciencia, que va muy de la mano también en nosotros mantener esas relaciones en consecuencia de poder ver a las personas con ese amor de Dios. Es esencial también para identificar el tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos da una dirección específica, pero no siempre lo da de manera inmediata. Si en verdad atesoramos la sabiduría de Dios, que yo sé que usted y yo lo atesoramos, esperaremos con paciencia que Él nos revele su voluntad. Amén. En este momento me gustaría orar para sellar esta palabra, para que en nosotros ese músculo, esa virtud innata que hay en nosotros sea fortalecida en nuestra vida. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de que veamos las montañas difíciles de escalar, a veces cuando vemos que el tiempo no se cumple o no se ajusta a nuestro tiempo, nosotros podamos entregar realmente y decirle al Señor, Señor, tu tiempo y tu voluntad son perfectas. Amén. Vamos por favor, solamente le pido un minuto que podamos tener reverencia delante del Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos ha hablado el día de hoy de la paciencia, Padre Santo. Yo te pido que esta virtud que forma parte de un fruto de tu Santo Espíritu sea fortalecida en nuestras vidas, Señor. Que no te olvides, Padre, que venimos del polvo, Señor, y que necesitamos de esa virtud desarrollada en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que fortalezcas cada día en nosotros ese carácter tuyo, Señor. Son muchas virtudes las que te caracterizan. ¿Cuánto no tuviste que esperar tú, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor? Y se habría hecho infinito, Señor, ese tiempo de agonía, de espera, Señor, pero por amor tú lo hiciste. Te pedimos que en nosotros fortalezca, Señor, ese carácter, Señor, tuyo. Ese carácter que cuando estuviste en la tierra 100% hombre y 100% Dios, Señor, nos diste un claro ejemplo palpable, Señor, de que nosotros sí podemos hacerlo con tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, a que este músculo y esta virtud se fortalezca en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están aquí en este momento, las que nos están escuchando a través de las redes sociales. También te pedimos que tú la bendigas, Señor, que solamente, Señor, tú nos pides, Padre Santo, un requisito, Señor, muy básico, Señor, que es reconocerte a ti como nuestro único y verdadero Dios, y que fuiste el unigénito, Señor, el que te entregaste en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si usted quiere recibir al Señor en este día, solo repite esta palabra. Te reconocemos, Señor, como nuestro Salvador, como el unigénito Hijo de Dios. Damos gracias, te damos la bienvenida a la familia en Cristo. Bendecimos la vida de cada una de nuestras autoridades y de las personas que están aquí acompañándonos en este día, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.